Buenos días nuevamente en esta nueva edición de la reunión de los comités sectoriales de Benamérica. Para hoy tenemos un tema realmente importante para la sociedad venezolana y nos orgullecemos de presentar nuevamente al doctor Edgar Vázquez, quien nos va a hablar, déjenme verla, nos va a hablar sobre la salud ocupacional, una propuesta para Venezuela, tierra de gracia. Alguien que hable con George Franco, por favor, que tiene problema de comunicarse, evidentemente. El, am, el doctor Edgar Vázquez, déjeme ver entonces la. El doctor Edgar Vázquez es graduado médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela en el año 1965, doctor en Ciencias Médicas de la Salud Pública en la Universidad del Zulia en 1967. Hizo una tesis de la medicina en el medio rural, posgrado en salud ocupacional, mención medicina hiperbárica, Universidad de Milán, Italia, en el año 70 y 71. Posgrado en toxicología, Universidad de Buenos Aires, 1976-77. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología, 1979-85. Asesor médico de la CONACYT, asesor médico del Centro de Rehabilitación de Docentes La Granja Los Teques, creador del Centro de Estudios Especiales en Caracas, profesor de cursos de droga y despistaje para el personal navegante y aeronavegante de PDVSA. Y estuvo 31 años en la industria petrolera venezolana, con un periodo de 10 años en recursos humanos. Dicho todo eso, le damos la bienvenida entonces al doctor Edgar Vázquez y por solicitud de él voy a ponerles yo la cadencia de las imágenes y después entonces veremos al doctor Edgar Vázquez. Gracias, Edgar, y adelante. Bueno, buenos días. Nuevamente les voy a pedir excusas porque estoy en el clímax de mi problema respiratorio y a veces el fuelle se me va. Antes de que ustedes vayan lo que están pensando es que hace esa vaca metida ahí en el medio de semejante industria, ¿no? La vaca mariposa. La vaca mariposa. Esa vaca significó el cambio del nombre de lo que era medicina del trabajo a medicina ocupacional. La Organización Internacional del Trabajo nunca consideró al agro como un trabajo, sino como una ocupación. Y tenía que cambiarle el nombre para que ajustara algunas que otras ocupaciones que no estaban, no se ceñían al concepto de trabajo. La próxima. ¿De dónde motiva la propuesta que estamos haciendo? Atiende al compromiso que realmente hiciéramos en Venezuela Tierra de Gracia cuando evaluamos el programa de Venezuela Tierra de Gracia. Ahí encontramos que el seguro social en Venezuela no aparece en el programa de Tierra de Gracia. La salud ocupacional tampoco, el plan de prevención tampoco, y un sistema tarifario que si bien es nombrado, asumimos la responsabilidad por él. En amarillo están los dos puntos de estos que hemos tratado y el que vamos a tratar hoy, salud ocupacional. La próxima, por favor. ¿Qué es la salud ocupacional? La salud ocupacional es una rama de medicina netamente preventiva, aunque hace curación, que interactúa con otras disciplinas con la finalidad de salvaguardar la salud integral del trabajador en su relación con la máquina con la que trabaja y el ambiente en el que lo practica. Esto que están viendo al costado, máquina, hombre, ambiente, es lo que se conoce como la unidad funcional en salud ocupacional. Y de paso les indica
quiénes son las otras especialidades con las que comparte. En el caso máquina, generalmente está agregado a seguridad industrial, y en el caso ambiente a la gente que trabaja en ecología, en compañías que tienen todos estos departamentos. La próxima. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos en Venezuela con salud ocupacional? Por una parte, el Instituto de Medicina del Trabajo, que depende del Seguro Social en Caracas. Hay un Instituto de Medicina del Trabajo que depende de la Universidad del Zulia en Maracaibo. Hay una cátedra de salud ocupacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo. Hay clínicas de salud ocupacional en la industria del hierro en el estado Bolívar, las clínicas de salud ocupacional en la industria petrolera, que fueron 12 las que tuvimos en toda la industria. La importancia es muy grande realmente, ¿no? Previene riesgos y accidentes, promociona el bienestar laboral, fomenta hábitos de salud y de compartir con determinado bienestar laboral en las funciones del trabajo. Controla el ambiente laboral en el que se realice el trabajo. Y uno de los elementos más importantes es que logra controlar el tiempo perdido por accidentes y logra controlar el tiempo perdido por enfermedades profesionales, incluso por enfermedades no profesionales. Y por supuesto ahorra mucho gasto por el tiempo perdido. La próxima. Aquí hay 10 funciones típicas de salud ocupacional. No las vamos a hablar todas, pero sí las menciono. La creación del equipo técnico en salud ocupacional es que para evaluar un puesto de trabajo desde el punto de vista industrial, no basta el médico, no basta el hombre de recursos humanos, tiene que ser un conjunto de personas. Ese conjunto de personas en el que se agrega un elemento de línea, una persona de línea que hace ese tipo de trabajo que va a ser explorado. Evalúa el puesto de trabajo en función de los riesgos, crea los profesiogramas, que es el documento bíblico prácticamente de salud ocupacional, porque ahí está registrado todo lo que hay que hacer con un trabajador desde el punto de vista preventivo y cuando es necesario desde el punto de vista curativo. Ajusta el examen médico en función de los riesgos, determina tipo de incapacidad cuando se produce, aplica ley y otorga las indemnizaciones correspondientes. Establece los programas de vacunaciones corporativos, controla el micro y el macroambiente de trabajo, control de fluentes perjudiciales y crea indicadores de gestión para determinar la salud de la corporación en general. No me voy a referir en especial la próxima. Los riesgos que evaluamos son los físicos, químicos, mecánicos, biológicos, económicos y psicológicos. Los físicos, bueno, son todos los que un ejemplo típico de físicos son los causados por presión alta o por presión baja. Los riesgos químicos son el contacto con agentes gaseosos, líquidos o metálicos. Los mecánicos derivados básicamente de la máquina con que se trabaja. Los elementos biológicos, y ahí vuelve a aparecer la vaquita, que el representante biológico más importante son las mordeduras de serpiente. Los riesgos ergonómicos, que son generalmente riesgos de peso y posición, trabajo y posición. ¿Por qué se generan uno de los grandes problemas que tiene la medicina ocupacional, que es el lumbago, el dolor de espalda baja?
Y por supuesto entraña también los riesgos psicológicos a los que se ponen los trabajadores por presión. Déjeme decirle que aquí no estamos hablando del trabajador que está en la tabla de trabajadores, del tipo de trabajo. Aquí estamos hablando de ejecutivos por abajo. Aquí esto engloba a todo el mundo. Un examen periódico se lo hacemos a todos. La próxima, por favor. El profesiograma que les mencioné contiene la descripción del puesto de trabajo, como les mencioné, los riesgos que se aplican a ese tipo de trabajo. Si ustedes agarran alguna profesión o algún tipo de trabajo y me van siguiendo con ese tipo de trabajo, lo van entendiendo un poco mejor. ¿Qué tipo de daño corporal implica enfermedad o accidente que se puede producir en ese tipo de trabajo? Generalmente tomábamos video del tipo de trabajo para hacer esto. ¿Cuál es la conducta que se sigue frente al daño o a la incapacidad? La suspensión laboral, la rehabilitación y trabajo adecuado, la suspensión definitiva con adiestramiento para recuperar al hombre y la determinación de incapacidades cuando ya no queda otro recurso. Hay una incapacidad cuantificable a la que indemnizamos y la que puede generar o no una jubilación prematura si cae dentro de los límites de la jubilación de la corporación. La próxima. ¿Qué es? Esto es muy simple lo que les estoy diciendo. El Instituto de Salud Ocupacional es un ente normativo y educacional. No tiene ninguna otra función. Las clínicas de salud ocupacional son las que son importantes. La relación es una relación funcional entre el instituto y las clínicas que existan en tantas como profesiones puedan existir. Yo estoy poniendo de ejemplo aquí la clínica de salud ocupacional de petróleo, en la industria del hierro y en la clínica en la industria de la construcción. La próxima. La propuesta en general puede incorporar en el programa Venezuela Tierra de Gracia la salud ocupacional como medio de protección protensiva de, la, de, la crea, de los trabajadores. La creación del Instituto Rector Normativo y Educativo y tantas clínicas ocupacionales como sean necesarias en función del tipo de industria, riesgo y población de trabajadores. Dame la próxima, por favor. Bueno, aquí estamos terminando. Mi presentación de hoy fue corta. Creo que es justicia la salud ocupacional en las organizaciones. Siempre necesitamos establecer algunos límites porque no todas las empresas son capaces de alguna forma de tener un servicio de salud ocupacional como tal, ¿no? Las regulaciones que vengan en relación con esto determinarán cuántas personas tiene que tener una empresa para que sea objeto de una regulación y una clínica industrial de salud ocupacional. Señores, Gracias, terminé Edgar. temprano. Realmente muy interesante. Yo tengo una pregunta, pero por supuesto quiero dar la oportunidad que levanten la mano o si no hay ninguna mano levantada, yo voy a hacer la primera pregunta. Mientras estabas hablando, a mí se me ocurre quién paga por esto. Y el quién paga por esto, se me ocurre también que tú estuviste hablando del problema de las picaduras de culebra. Hay una industria que es los ingenios de caña, en donde el trabajador está muy sometido al riesgo de picadas de culebra. Y no sé cómo está la salud ocupacional en ese nivel obrero. La otra parte de quién paga por esto es muchas oficinas
o muchas empresas, como es la misma empresa estatal, son personal de oficina. Y el personal de oficina también necesita de salud ocupacional, la parte psicológica, la parte ergonómica, etcétera. Entonces, mi pregunta es quién paga por esto, porque la gran industria a veces cuando tienen problemas de que si les falla un obrero, les falla toda la industria y les cuesta mucho más que pagar por la salud ocupacional de su personal que está involucrado en esa industria, pues lo hacen. Pero si no hay ese empuje. Están los sindicatos que lo han hecho también bastante, pero al final, ¿quién paga por esto? Porque la salud ocupacional prestada por el Estado, en general sabemos que es muy deficiente, muy lenta sobre todo. Comparemos la asistencia social en los países socialistas europeos, que tarda casi un año a veces, y la asistencia social en el sistema americano, que lo que hace el sistema americano es que paga por empresas especializadas en prestadores de servicios. Entonces, entre estas empresas prestadoras de servicios hay una competencia y el servicio es mucho más rápido, aunque también es relativamente lento, también hay muchas quejas, pero relativamente lento puede ser 1 o 2 semanas, quizás un mes, versus un año o 6 meses. Entonces, mi pregunta es quién paga por esto, quién está motivado a empujar esto. Bueno, la motivación la debe de tener quien realmente contribuye en la formación del fondo que está establecido en el programa Venezuela Tierra de Gracia. Venezuela Tierra de Gracia establece que habrá un fondo, no con la finalidad específica de salud ocupacional, sino para la salud. Y por eso nosotros nos adelantamos tratando de ver que de esos fondos salga el dinero suficiente para las clínicas industriales y para el instituto. En la actualidad, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales paga al Instituto de Medicina del Trabajo, tal cual como está. Y el Instituto del Trabajo en el estado Zulia lo pagó la industria petrolera y fue quien lo creó, pero se lo dio a la universidad para que manejara y calificara a la gente competente para estar en el instituto. De manera que, por otra parte, un instituto de salud ocupacional que sale gratis, y en especial las clínicas, cuando la unidad hombre-máquina medio ambiente funciona, la recuperación de dinero es inmensa por el tiempo perdido que generalmente se sucede cuando no tiene ninguna de esas tres organizaciones. La gente de seguridad industrial con el control del accidente del trabajo y la gente, el médico por supuesto, en su trabajo de colocar un trabajo en trabajo adecuado a la persona para no ponerlo a perder tiempo. Y en eso reúne una cantidad de ahorros que son inmensos. Y usted puede demostrar que una clínica industrial le sale gratis a la compañía. Yo recuerdo que cuando establecimos la clínica industrial en Lagunilla, yo logré demostrarle a la gerencia general que el ahorro era tan grande que podíamos transformar el departamento médico en un departamento de salud ocupacional nada más y Ah, disminuíamos los gastos. mm. Y por eso creamos un ambiente y una unidad, una clínica de salud ocupacional. Hay la motivación en la gran empresa. Tenemos ya 3 manos levantadas. No sé si por horas del tiempo escuchamos por lo menos una o dos y tú las respondes juntas, o quieres ir de una en una con respuestas cortas y De una, claras. de una en una. De una en una. Tenemos a Vicente Márquez, tenemos a Richard Perales y tenemos a Héctor Ramírez. Adelante, José Vicente. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, doctor Ega, por su magistral exposición que ha hecho con respecto a la ocupación.
a la salud ocupacional. Quería preguntarle si ese mismo enfoque que tienen en favor de las empresas privadas o las corporaciones privadas lo tienen con el sector público. Pero voy a hacer referencia a esto porque lo voy a llevar al campo policial, desde donde yo vengo. Yo vengo de una organización policial y nosotros allí pagamos seguro social, pero tenemos también que ahorita es muy deficiente, por supuesto, para el cuerpo policial, el 6CPC, que no tenemos o no tienen los funcionarios que están dentro la asistencia que se le debe dar ya sabemos la situación del país, a los funcionarios policiales en caso de un accidente o un suceso que le haya ocurrido. A pesar de que nosotros cancelamos el seguro social, esa salud ocupacional que está dentro del país, ayudando a todas aquellas industrias y empresas públicas y privadas, se lleva también en efecto a las corporaciones públicas, a las organizaciones públicas. Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que la salud ocupacional es para todos, pública y privada. Me pregunto realmente cuán posible es que la organización que preste el servicio sea privada y no que pertenezca realmente a la organización. Mi único inconveniente es que para hacer un trabajo de salud pública bien, perdón, un trabajo de, de salud ocupacional bien, usted tiene que conocer los tipos de trabajo, a no ser que le vaya a pasar. Y le echo un cuento muy corto. Mi primer día de trabajo en Maravén fue estando en guardia y me llamaron para que sacara un paciente accidentado en una gabarra. Me monté en un helicóptero porque lo único que me habían dicho era que le había caído el ratón en una pierna y le había cercenado la pierna. Yo en el helicóptero iba pensando, un ratón, ¿cómo es posible que un ratón le corte las piernas a una persona? Pues resulta que el ratón pesa 5.000 kilos, 5 toneladas, y le cayó desde lo más alto de una torre y aplastó la pierna, y el pobre Santerí, que me acuerdo del nombre, perdió su pierna. Pues afortunadamente quedó vivo. El hecho de conocer el trabajo me deja a mí la interrogante si debe estar en forma comprometida desde adentro o que alguien desde afuera a título privado lo pueda hacer. Yo creo que si se compenetra con el trabajo, ustedes saben, trabajos difíciles. Cuando usted agarra a la industria, usted se va a conseguir que todos los riesgos existen. Desde los riesgos de contaminación, el contacto con mercurio, con plomo, con azufre, con una cantidad de agentes químicos. Eso hay que conocerlo para poder poner al trabajador a salvaguarda, para poder asegurar que la salud del trabajador no se vea afectado y que el examen que le van a hacer periódicamente va a ser distinto en función de tus riesgos, en función de las posibilidades de un accidente. ¿Qué tienen que hacerle para determinar que esa salud no se va a afectar? Yo aprendí con las cuestiones del buceo, aprendí a que el riesgo es muy importante, ¿no? En materia de buceo, la presión, la alta presión, conduce a una serie de enfermedades que son relativas. Y hay enfermedades que en algunas otras personas no son enfermedad profesional, pero que en el buzo sí lo son. Una otitis media simplemente en el buzo que viene de abajo del fondo es una enfermedad profesional. En fin, ese tipo de... Pero el scope de la salud ocupacional es para todos. La única diferencia que puede existir
es cuántas personas tiene la industria y a cuántos riesgos está sometido, porque hay industrias que son específicas. Sí, y siempre limitado a esta motivación de la industria. Y yo creo que la ocupación es en toda actividad laboral. Richard Perales, adelante. Ante todo, buenos días, saludos y bendiciones. Por acá Richard Alexis Perales Herdel, comandante general de la Legión Internacional Brigada Venezuela. Somos bomberos venezolanos en el exilio. Estamos conformados en varios países. Bueno, ya tuvimos una anterior reunión, pero mi inquietud es la siguiente, estimado doctor. Yo como profesional en la parte de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela, con más de 35 años de experiencia, veo que en el marco del Plan Venezuela Tierra de Gracia, o sea, no se menciona prácticamente lo que es el estamento de seguridad y salud en el trabajo, pero sí veo que hay una mención de lo que es seguridad social. Y tengo entendido que esto puede implicar ir más allá a fondo, desarrollando el plan, lo que es la seguridad social en función al marco productivo nacional, que es el impulso que necesitamos para reactivar la industria, tanto petrolera, la industria metalúrgica, la industria la agropecuaria y la industria del turismo. O sea, en fin, es muchísima el campo de acción que tenemos en este caso. Lo otro es que la acotación que quería hacerle, me disculpa si estoy equivocado, el marco legal que rige la seguridad y salud en el trabajo en Venezuela, en este caso la LOPSIMAT, y su órgano rector, que es INSACEL, en la teoría sería maravilloso la aplicación. Ya sabemos que en la práctica no funciona, porque básicamente es una institución totalmente politizada. Pero si pudiéramos tener un alcance muy, muy fundamental de reimpulsar o hacer una modificatoria de la LOPSIMAT en función a la salud en el trabajo y a la seguridad, obviamente a la seguridad en el trabajo, sería un avance significativo y tendríamos una base fundamental de sustento para la implementación y el cumplimiento del que es el deber ser de la LOPSIMAT y la aplicación de verdad, no como una institución politizada, sino como un instituto de resguardo, de prevención de accidentes, lo que es el INSACEL, lo que pudiera ser un baluarte fundamental. Sabemos que el INSACEL fue la génesis del INSACEL viene de la época republicana democrática de nuestro país. Y sería retomar esas instituciones y refundarlas con el objeto de promover la seguridad y la salud en el trabajo en función a la realidad actual, que es la reactivación nacional de todas las industrias, de todos sus centros de trabajo. Aparte de esto, voy un poquito más allá de su tema. Estoy aquí estoy en dos reuniones ahorita precisamente de manera simultánea. Estoy con Coalición por Venezuela y con ustedes, pero dedicándole un tiempito a cada uno. Y lo otro es, quería informarles, nosotros estamos trabajando en función al plan de recuperación institucional bomberil en Venezuela, desde sus cuadros, sus mandos, su escalafón jerárquico desde abajo hasta arriba. Entonces, sí me gustaría más adelante ir desarrollando nuestro plan, pero bueno, el punto fundamental era mi estimado doctor, era que tenemos un marco legal, tenemos algo, pero merece ser reestudiado, revisado, y en función a eso podemos ir adelante lo que es la refundación institucional de todas las instituciones del Estado que pudiesen, que fueron politizadas a raíz del tema dictatorial en Venezuela y ponerlos al día con respecto a esto. Muchas gracias, doctor. Gracias, realmente tu aporte es importante y mejor no lo podías decir. La LOCIMAT realmente se ha politizado de una manera tal que en definitiva no cumple con su trabajo realmente. Hay que reformularla porque además, así como yo estoy diciendo que un profesiograma es la Biblia de salud ocupacional, la LOCIMAT es la Biblia de todo lo que es el programa social venezolano. Y ahí es donde deben estar precisamente acumulándose los fondos. Y en determinado momento puede ser fuente, como lo ha sido, de extracción de dinero vía fraudulenta, ¿no? Eso se ha visto con mucha frecuencia y en definitiva hay que aprovechar el dinero lo mejor posible. Disculpe que lo ataje aquí en este momento, doctor. Sí, en función de esa mención de los recursos fraudulentos obtenidos,
se hace necesario ahorita que las industrias privadas en este momento en Venezuela están siendo objeto de persecución con la finalidad de quitarle lo poco que producen en función a multas que son, vamos al caso, y lo vemos en el marco legal, en la providencia administrativa, son sanciones inverosímiles, sanciones impuestas, en las cuales obligan al aparato productivo venezolano actual, que está poniéndole ganas en Venezuela, a prácticamente a bajarse de los pantalones y darle todo lo que pueden ellos producir para que el gobierno ilegítimo y dictatorial del narcodictador Nicolás Maduro tenga fondos o tenga liquidez en algunos de estos casos. Otra cosa fundamental de esto es que igual pasa en mi ámbito como profesional, como comandante de bomberos. He visto que en el tema de los bomberos, para la obtención de permisos de funcionalidad de empresas, de locales, en este caso estuve denunciando un caso ahorita con un general, el general Juan Carlos González, que es el director nacional de la dictadura, en la parte bomberil, personalmente ha emitido permisología al margen de la ley a empresas embotelladoras transnacionales, el caso Coca-Cola, a entidades bancarias, lo que es el Banco Exterior, y una serie de situaciones en las cuales le meten multa y le quitan plata. Entonces, eso sucede también en el tema Insacel, porque como es mi área, como es mi área profesional, sí conozco de primera mano informaciones en las cuales están aplicando multas inverosímiles a instituciones, a organismos privados para su sostenibilidad y manutención económica. La institución de la coima, ¿no? El inspector cobrando a diestra y siniestra hace las inspecciones muy bien para cobrar dinero. Bien. Fíjense que tiene usted una profesión de riesgo. Los bomberos, la policía, gente que tiene excesiva cantidad de riesgo y sin embargo no tiene la protección en función de su trabajo y de su riesgo. Así es. Tenemos otra intervención, Héctor Ramírez. Adelante, Héctor. Bueno, gracias. Doctor Edgar, muchas gracias por su brillante exposición. Me voy a tomar un minutico solamente para hacer un comentario muy personal, ¿no? Yo nací, y luego hago la pregunta. Yo nací en PDVSA, yo soy petrolero, yo me siento petrolero. Yo nací en Caripito en el año 50, en Creole, luego me fui a Tijuana con Creole, pasé a Lago Ben. O sea, yo viví la vida de muchos de ustedes también, porque mi padre fue el técnico radiólogo de Tijuana, José Guadalupe Ramírez. Era el técnico radiólogo de la Clínica Industrial Tijuana y su hermano era el técnico radiólogo de Lagunilla, Rafael Ramírez. Y ellos precisamente, por ese desempeño que tenían, además mi padre fue durante 3 oportunidades presidente del sindicato también de trabajadores de Tijuana. Pero el comentario, y además del honor que le estoy haciendo a mi padre, que está fallecido ya, es por lo siguiente. Ellos, por el desempeño que tenían como radiólogos, ellos gozaban de una jubilación prematura por el riesgo que tenían en el trabajo. Aunque con mi padre se equivocaron porque ellos son 10 hermanos y mi padre fue el último de los hermanos en morir a pesar de su trabajo y murió a los 95 años, hace 5 años. Mi pregunta viene al doctor por lo siguiente, ¿no? En la nueva industria petrolera y sobre todo los petroleros pensando en eso, que sería interesante que va a venir muchas empresas transnacionales, etcétera, que a lo mejor no traen, o sí traen esa cultura, pero para ellos es muy costoso imponer esas cosas en Venezuela. Lo hizo PDVSA porque era una empresa de venezolana. Y lo hicieron las empresas transnacionales petroleras porque también los sindicatos los obligaron. Estaban los sindicatos, como muy bien lo dijo Gonzalo. Entonces sería interesante pensar en el futuro de poner en la legislación de que eso no tiene que ser un logro de una industria en sí como fue un logro de PDVSA, sino que tiene que ser una ley, tiene que ser algo que la regule para que toda empresa, y tampoco esperar que sea un sindicato el que la obligue a hacerlo, sino que sea más bien algo legal. Y esa es mi inquietud y esa es mi pregunta al doctor Edgar. Si sería conveniente
en la ley poner algo que obligue a las empresas o obliga al Estado o obliga al organismo importante para que vele por la salud industrial o la salud ocupacional en cada una de las empresas. Esa es mi pregunta. Así es. Definitivamente eso tiene que estar en la ley. Cuando hablamos del mecanismo regulador en el Instituto de Salud Ocupacional, que viene a sustituir el Instituto de Medicina del Trabajo, lo que queremos es que regule, que establezca en qué condiciones debe trabajar cada tipo de industria. Esa es una profesión de riesgo. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes constituyen un perfil distinto y la persona tiene que ser evaluada médicamente cada cierto tiempo, distinto a la evaluación de una persona que se sienta en una silla y va. Usted puede evaluar a un ejecutivo con su programa específico, pero lo evalúa cada año. Al hombre que está frente a radiaciones ionizantes lo tiene que evaluar cada 6 meses. El patrón específico que tiene cada quien. Los buzos son examinados cada 3 meses y vamos al punto específico de los riesgos que tiene el buzo. Es realmente el mecanismo regulador está en el instituto, pero la obligación de cumplimiento está en función del número de riesgos y del número de personas. ¿Por qué creo yo que la industria petrolera, nosotros tuvimos 12 clínicas industriales, pero es verdad que todo el mundo necesita eso? No, no todo el mundo necesita eso. La industria del hierro tenía cuatro clínicas industriales y éramos distintos porque los riesgos eran distintos. Ellos tenían un grupo de personas con exposiciones diferentes que le hacían evaluación médica con periodicidad distinta a las de un buzo, a las de un radiólogo, o en fin. Es el hecho de examinar preventivamente al paciente, al trabajador, en función del riesgo al que está sometido y con la frecuencia que sea necesaria. Yo tengo la mano levantada nuevamente, Edgar, Dígame. porque de acuerdo con la dinámica de lo que se está hablando y de acuerdo con la conversación que tuvimos antes de la reunión, que estábamos celebrando el Premio Nobel de la Paz, que merecidamente se le han otorgado a María Corina. Ah, mi pregunta, mi inquietud, porque un premio Nobel es una gran satisfacción, un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Y una gran responsabilidad que tiene que ver con esto, porque siendo de la paz, tiene que ver con los recursos humanos, tiene que ver con con todos los venezolanos, toda la venezolanidad. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué tipo de recomendación o de solicitud con motivo de este honor y de esta satisfacción y de esta celebración podríamos pedirle a María Corina o sugerir a la sociedad venezolana? La verdad que la pregunta es grande y no sé si la respuesta se ajusta a eso, pero yo creo que en principio el premio nos ayuda a muchas otras cosas y es quizás la condición más oportuna para solicitar la incorporación de algunos proyectos que hemos estado manejando, ¿no? Si bien es cierto, Venezuela Tierra de Gracia tiene una gran y amplia cobertura, hay condiciones que de alguna manera no son muy genéricas. El fondo, el fondo es genérico. ¿Dónde vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar? Pero también entiendo que vendrá la reglamentación. Y lo que quiero es aprovechar realmente la oportunidad para que incorporemos esto. Miren,
Déjeme decirle algo quizás para cerrar. En una población, en términos generales, y voy a hablar de demografía, en una población en general, un país, hay, en términos casi que matemáticos, una tercera parte no trabaja por ser menor de edad. Una tercera o un poco menos de una tercera parte tiene más de 65 años y no trabaja. La porción del medio, que está entre un 30 y un 35 y un 40%, términos generales completamente, tiene que cargar económicamente con lo de abajo y con lo de arriba. Es la zona más productiva que tiene, de grupo etario que tiene el país. Esa gente no la protegemos. En la actualidad no están protegidas. Están protegidas parcialmente porque, y en este momento creo que ninguna, pues. En aquel entonces, la industria petrolera, porque se hizo eco de la necesidad de proteger al trabajador. Pero hoy en día, Nanay, el Instituto de los Venezolanos de los Seguros Sociales no funciona. Y ustedes lo ven con la pensión. El Instituto de Medicina del Trabajo del Hospital Pérez Carreño, al lado del Pérez Carreño, no funciona. Y si funciona, para hacer una evaluación de una incapacidad, hay un comité que se reúne cada 3 meses y la mayoría de las veces no se reúne. El incapacitado pena, anda penando, alma en pena porque nadie le atiende, porque nadie le calcula su incapacidad. El sentido de la clínica industrial es que haga todo esto directamente. No sé, repito, si es privado o no privado, pero al trabajador hay que darle protección en función del riesgo. Ese es el hombre que produce realmente, ¿no? Ese es el hombre de donde se nutre el seguro social. Si bien el patrón contribuye y el hombre contribuye, pues el seguro social es responsable directo del Instituto de Medicina del Trabajo actual, que como le digo no está funcionando realmente, ¿no? Y el del Zulia es la industria, actualmente es la Universidad del Zulia. Hay que preguntarse realmente en qué niveles está, ¿no? Yo sé que sigue trabajando, pero no está Nos han perdido cumpliendo tanto trabajo. Sí, pero no está cumpliendo realmente con el objetivo de regular a la industria que circunvencina, por ejemplo, todas las industrias que tiene el Estado Zulia. Deberían de alguna manera estarse nutriendo del Instituto de Medicina del Trabajo de la Universidad del Zulia, pues. Dicho sea de paso, eso fue creado por iniciativa del doctor Roberto Soto Montes, el primer médico ocupacional que tuvo Venezuela. Excelente. Tenemos una última mano levantada. George Ancoff, adelante. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de oír la presentación, Edgar, muy importante, interesante, como siempre han sido tus presentaciones como un hombre que conoce a fondo toda la parte de salud. Este, la preocupación que yo tengo, y tú lo sabes, Edgar, porque estuve un año tratando de reestructurar el seguro social, se presentó una ley de la seguridad social que abarcaba a todo el mundo y que todo el mundo tenía derecho a la seguridad social, como es en la mayoría de como es aquí en Estados Unidos, pues uno mismo puede pagar su. Pero la ley no se aprobó porque fueron a enjuiciar al presidente Pérez y se olvidaron del país. Pero lo que yo digo es que es muy importante la salud ocupacional, pero yo creo que debemos manejar esto en forma integral. Yo creo que
Claro, la salud ocupacional es para los trabajadores, pero como tú también lo mencionaste recientemente, el problema grave es la seguridad social que incluye la salud para todos los venezolanos, no solamente para los trabajadores. Entonces yo creo que la recomendación, ahí tenemos nosotros esa ley, ahí se gastó un dineral, bueno, no un dineral, el dinero que teníamos presupuestado para hacer esa ley. Entonces, yo lo que creo que la recomendación hacia María Corina debe ser algo dirigido a la salud social integral, pero que tome en cuenta al pueblo, porque los trabajadores comparados con el resto de la población no son, son una minoría comparado con eso. Entonces, yo creo que la recomendación debe ser integral, tomar el sistema de salud y presentarlo como un paquete. Y para poder hacerlo eso, se necesita una nueva ley de la seguridad social que tome en cuenta no solamente la salud, también el paro forzoso es importante y las pensiones de vejez. No pueden ser que los trabajadores estén recibiendo 3 4 dólares al mes. Eso verdaderamente es vergonzoso para un país. Bueno, con lo que ha pasado en esta administración en los 25 años, nada es vergonzoso, todo es vergonzoso. Pero bueno, mi recomendación concreta es, Edgar, y ahí quisiera oír tu opinión, que lo que se le presente a María Corina, se le presente algo global, en forma global, cómo resolver el problema de salud para los venezolanos. Fíjate, Jorge, en el programa Tierra de Gracia hay un apéndice grande, bien grande, relativo a salud. Y en efecto, el programa contempla la salud para todos. Mi problema es que si bien está como salud para todos, todo el mundo estará asegurado. Así lo reza el programa. Todo el mundo tendrá salud. El problema, como lo veo yo, y por eso lo traigo a colación, es porque por el contrario, el gran ausente es la dedicación al trabajador. Todos los demás están contemplados. Está contemplado el sistema epidemiológico del país, está contemplado el fondo. El programa no habla de un seguro social, pero lo que lee entre líneas es un seguro social y está detrás de una ley. No hay forma ni manera de hacer esto sin establecer una ley. Y de hecho yo creo que está contemplado el programa salud en términos generales como bienestar social, económico y no solo la ausencia de enfermedad. Está contemplado en forma bastante amplia. Mi preocupación estaba en que precisamente salud ocupacional como tal no está metida en el programa. Por lo menos no se ve mencionada. Y por eso traje a colación incorporar el tema para que sea incorporado en el programa Tierra de Gracia. Excelente. Bueno, Edgar, tenemos un gran agradecimiento justamente por levantar esa bandera, esa alarma de un faltante dentro de toda esta visión de conjunto. Te agradecemos mucho pues el esfuerzo y la dedicación que has dado y por favor unas palabras de cierre entonces para despedir pues ya esta sesión de salud ocupacional dentro de nuestros comités sectoriales de Benamérica. Son cortas porque ya hemos hablado bastante, pero realmente me gustaría que ustedes fueran eco de la necesidad de incorporar la salud ocupacional dentro de los programas de Venezuela Tierra de Gracia por razones que ya les comenté. Es el grupo más productivo, es el que más se expone a riesgo y hay que evaluarlo y hay que mantenerlo preventivamente lo más que sea posible. Cuanto más, mejor. Y definitivamente
si se integra esa unidad funcional, hombre, máquina, medio ambiente, que traduce a los profesionales que están dentro del grupo de salud ocupacional. Definitivamente es mucho lo que se puede hacer. Repito, Venezuela ha sido objeto de accidentes industriales importantes. Uno de ellos fue mercurio, por ejemplo. La Universidad de Carabobo demostró que el agua, la naranja, el jugo de naranja contenía mercurio. Todos los moluscos agarrados en la costa tenían un contenido de mercurio. ¿Producto de qué? Producto de la laguna del Yeso, del caño Alpargatón, y cuando sigue la ruta para atrás, era la causante, la planta clorosoda en el palito. Diodos de mercurio y jugaban con mercurio, botaban, lo largaban al caño Alpargatón, del caño Alpargatón a la laguna del Yeso, y ahí se distribuyó por todo el mar. Ese tipo de cosas definitivamente lo puede controlar. Y no quiero hablar de lo que pasa con el agua Maracaibo y la responsabilidad que tenemos como industria con el lago Maracaibo. Aunque creamos plantas de tratamiento de efluentes, ninguna funciona. Tenemos que incorporar todo ese tipo de cosas. Y en esa relación hombre, máquina, tiempo, medio ambiente, es mucho lo que se puede hacer. Gracias Excel- por lo demás. No, excelente, Edgar. Nuevamente, en nombre de Benamérica, en nombre de nuestros colaboradores en estos comités sectoriales y de nuestra junta directiva, te damos las gracias por estar pendiente de levantar estas alarmas de faltantes en todo un programa que ha sido muy bien estudiado y que tiene muchos profesionales muy bien preparados para todo esto, pero al mejor cazador siempre se le escapa la liebre y estamos pendientes de poder ayudar y colaborar con lo que viene ya muy pronto. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos y continuamos con nuestra reunión.